Hermanos, buenos días. Me alegro de poder compartir con vosotros la palabra de Dios en esta mañana. Tengo muchas ganas de hacerlo. Siempre necesitamos escuchar a Dios, pero en estas semanas tan tristes, oscuras, por todo lo que se mueve en nuestro entorno, cuanto más. De hecho, por esto he querido saludaros primero aquí fuera. La creación de Dios también, Dios lo usa para hablarnos. Nos habla todavía más claramente por medio de su palabra. Pero tengo que confesaros que cuando primero cogí Nehemías capítulo 12, pensaba, pero ¿cómo os voy a hablar de Nehemías, de la muralla, de la dedicación de la muralla? Pero encontré en el pasaje una perla como una casa, como una catedral. Me devolvió el descanso en Dios y el gozo, y mi deseo es que también pueda ser este el impacto sobre vuestras vidas. Pero antes de que leamos el pasaje, quisiera que viéramos un pequeño vídeo que a veces hemos visto ya en algún culto en la iglesia cuando hemos estado juntos. Bueno, hermanos, ya hemos pasado aquí adentro de la sede aquí de la FIEI de la Escuela de Teología para hacer la lectura bíblica y ya para seguir también pues con la exposición. Estamos en Nehemías capítulo 12, vamos a leer del versículo 27 hasta el primer versículo del capítulo 13. Bien, dice así la palabra de Dios. Para la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares a fin de traerlos a Jerusalén para celebrar la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos, con címbalos, liras y arpas. También fueron reunidos los hijos de los cantores de la región de alrededor de Jerusalén y de las aldeas, de los de Netofa, de Bet Gilgal, de los campos de Geba y de Azmavet,
porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo, a las puertas y a la muralla. Después hice subir, dice Nehemías, a los principales de Judá sobre la muralla y puse 2 grandes coros de acción de gracias. El primero iba sobre la muralla hacia el sur, hacia la puerta del muladar. Tras ellos iban Osaías y la mitad de los principales de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Algunos de los hijos de los sacerdotes que llevaban las trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus compañeros Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí. Iban con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. A la puerta de la fuente subieron directamente por las escalinatas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro de acción de gracias iba hacia el norte. Tras él iba yo con la mitad del pueblo, sobre la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta el muro ancho, y pasando por la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, la puerta del pescado, la torre de Ananel, la torre de Amat y la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Después los 2 coros se detuvieron en la casa de Dios, y yo, y la mitad de los dirigentes conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Maseías, Amin, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas. Lo mismo Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Los cantores entonaban su canto bajo la dirección de Izrahías. Aquel día ofrecieron muchos sacrificios y se regocijaron, porque Dios les había dado gran alegría. También se regocijaron las mujeres y los niños, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron puestos hombres a cargo de las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y a los levitas que realizaban el servicio. Así cumplieron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de la purificación. También los cantores y los porteros hicieron conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, desde tiempos antiguos, había directores de los cantores para cantar alabanzas y salmos de acción de gracias a Dios. En los días de Zorobabel y en los días de Nehemías, todo Israel daba a los cantores y a los porteros las porciones correspondientes, cada cosa en su día. Ellos consagraban sus porciones para los levitas, y los levitas consagraban la porción para los hijos de Aarón. Aquel día se leyó en el libro de Moisés a oídos del pueblo. Dirás, Andrés, ¿esto qué tiene que ver con el vídeo que acabábamos de ver? Pues los dos nos invitan a hacer un viaje en nuestra imaginación. En este pasaje podemos viajar en nuestra imaginación a ese día cuando Nehemías congregó a todo el pueblo, los dividió en 2 grandes grupos. Uno, dirigido por Esdras, se subió a la muralla, fueron subiendo por la escalinata y empezaron a dar la vuelta a toda la ciudad en dirección primero hacia el sur. Y el otro grupo, con Nehemías, se subió en la otra dirección y fueron caminando, cantando, tocando instrumentos variados, arpas, trompetas. Los 2 grupos fueron caminando alrededor de la muralla hasta al final encontrarse juntos en el otro extremo, en el punto más cerca del templo, de la casa de Dios.
Y entonces en este viaje, en este caminar, al final llegan a un punto central y van al encuentro de alguien. Y la perla que yo encontré es que en el versículo 43 de este pasaje se nos dice que en estos cantos, en ese día de alegría, leemos que se regocijaron los hombres, también se regocijaron las mujeres y los niños, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. En esta semana lo que escuchamos en nuestro entorno no es precisamente gozo, y por eso creo que este pasaje nos viene tan bien. Pero la clave es que hay un viaje organizado ese día, caminando hacia un objetivo, donde ocurre algo. Algo ocurre cuando se encuentran estos dos grupos con los coros en la casa de Dios. Todavía no hemos encontrado, no hemos desvelado la perla, pero ya tenemos pistas para ir caminando en esa dirección de encontrarnos con algo, con alguien que va a liberar en nuestros corazones el gozo. Los primeros versículos nos describen realmente lo que estaban haciendo. Del 27 al 31 nos dicen que alababan, o sea que le decían a Dios lo grande que Él es. Leemos en el 31 que los coros dan acción de gracias, o sea, ellos van diciéndole gracias Dios por lo que tú has hecho. Además dice que dedican la muralla, o sea, que se lo regalan a Dios, por decirlo de alguna manera, le dicen esto es tuyo, pero ahora detengámonos. Todo esto es un poco raro. Gracias a Dios, ¿por qué? ¿Cuántos ladrillos ha puesto Dios de esta muralla? ¿Cuántos kilos de escombros había quitado? ¿Cuántas horas había sudado al sol mientras se hacía esa obra? Alabarle a Dios. ¿Por qué? Los que habían logrado esta hazaña de levantar ese muro en solamente 52 días, ¿quiénes habían sido? ¿Quiénes habían dejado para la historia este logro? ¿No habían sido ellos? Y regalárselo a Dios. O sea, ¿esta muralla de qué le sirve a Dios? Planteado así, todo eso es muy raro. Pero no, Nehemías, él organiza este día para dedicarlo a Dios, un día para darle gracias a Dios, un día para alabar la grandeza de Dios y proclamarlo a los cuatro vientos para que se escuche con trompetas a lo lejos cuán grande es Dios. ¿Por qué? Bueno, ya nos lo encontramos anteriormente en este libro, en el capítulo 6, versículo 16, cuando terminan la obra, dice que los enemigos se dieron cuenta que esta obra había sido llevado a cabo por nuestro Dios. Por sus manos, sí, ellos habían puesto los ladrillos, ellos habían sacado los escombros, pero Dios había estado con ellos y Dios estaba actuando por medio de ellos. Pero aún no hemos desvelado la perla del pasaje. En el versículo que se encuentra en el centro de todo, en el versículo 43, Dios aparece en escena por primera vez en el libro. De hecho, es el único versículo de todo el libro de Nehemías donde se dice que Dios hace algo. Evidentemente, la providencia de Dios, la acción de Dios está detrás de las escenas continuamente. Se le nombra mucho a Dios, incluso se habla con Dios. Hay oraciones en este libro, como ya hemos visto. Pero este versículo es el único versículo que dice que Dios directamente hace algo. ¿Qué es lo que hace Dios? Míralo. Si tienes la Biblia abierta, y debes tenerla abierta, ¿qué dice el versículo que hace Dios? Dice que ellos se gozaron porque Dios hizo algo. Dios les dio gran alegría y empieza la gran fiesta. O sea, Dios directamente les tocó en sus corazones porque habían acudido ante Él y Dios hace que brote de su corazón alegría y gozo. No era meramente el hecho de que se había acabado la muralla y que estaban festejándolo. Entonces, hoy, en nuestras casas, aunque no podamos salir de nuestras casas,
este pasaje nos invita a hacer un recorrido similar. Por eso he puesto este título, Caminar hacia el gozo. Podemos usar nuestras imaginaciones, podemos subirnos a esa muralla, podemos acudir a Dios, podemos reconocerle, podemos darle gracias, sí, darle gracias, incluso en la situación actual. Podemos alabarle en la situación actual, podemos dedicarle todo lo que tenemos, todo lo que decimos que es nuestro, todo lo que decimos que nosotros hemos logrado. Solo podemos dedicar, y si hacemos esto, podemos esperar que Él toque nuestros corazones y nos llene de gozo. Ahora, esto la sociedad, el mundo no lo entiende. Tiene una serie de problemas que les impiden disfrutar el gozo. Y de alguna manera vamos a hacer un recorrido alrededor de las murallas, por decirlo así, acercándonos hasta el centro. La primera pregunta que tenemos que entender es ¿dónde encontrar gozo? ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde está la cuestión principal? Noemí Serrano, ojalá te estuviera viendo la cara ahora mismo, porque tú nos has comunicado a nuestra comunidad muy bien dónde encontrar el gozo, ¿verdad? Tú lo has encontrado, este secreto, y cuando estamos contigo nos lo contagias a los demás. ¿Estáis empezando a ver el paralelismo entre este pasaje y el vídeo? Es un viaje en nuestra imaginación, pero es intentar imaginarnos cómo sería si pudiéramos atravesar el espacio para presentarnos ante Dios. ¿Cómo sería esa experiencia? De hecho, toda la Biblia, de alguna manera, es un caminar por la historia del mundo hasta que por fin lleguemos, los hijos de Dios, a encontrarnos cara a cara con Dios. Él es la fuente de todo gozo en el universo. Toda otra fuente de gozo es solamente un canal indirecto del gozo que procede de Dios. Si la naturaleza nos hace gozarnos es porque no es solamente naturaleza, es su creación y lleva el sello del Creador. Si nuestras familias han sido en algún momento fuente de gozo en nuestras vidas, es porque Dios mismo es comunidad, tres en uno, y una buena familia que funciona bien refleja algo del carácter de Dios. Si somos casados y nuestro matrimonio nos trae gozo, es porque refleja la relación íntima de Dios con su pueblo. Dios es la única fuente de gozo en el universo. Antes de crear el universo, ¿cómo crees que se sentía Dios? ¿Crees acaso que se sentía solo? ¿Que se sentía completamente solitario? No. Dios estaba completamente acompañado, realizado en la comunión eterna de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tú crees que se sentía triste Dios? ¿Que tenía necesidad de algo? No, Él mismo es la fuente de todo lo que Él mismo necesita. Él no necesita nada ni nadie. Dios eternamente, antes de que existiera el tiempo y el espacio, sentía siempre gozo. Gozo con una intensidad que no podemos ni imaginar. Gozo al rojo vivo. Gozo más intenso que la reacción nuclear que sostiene el Sol. Un gozo sin fronteras ni límites. Un gozo eterno que nunca disminuye. Y esto es lo que tu alma y tu corazón siempre han deseado sentir, porque Dios nos ha creado para ello. Ya lo dijo hace siglos San Agustín, nuestros corazones están intranquilos hasta que descansen en ti. Dios no te necesitaba, pero Dios te creó porque Él deseaba que tú pudieras existir para compartir su gozo. Dios es el oxígeno del ser humano, es el combustible del ser humano, es la fuente de vida del ser humano. Cada aliento Él te la da. Cada pensamiento Él permite que tu cerebro la formule. Cada segundo de alegría limpia
que tú hayas sentido jamás en tu vida vino de Él. Y ojo, no es solo que Él hace brotar gozo, un sentimiento humano en el corazón humano. Eso es verdad. Pero de lo que estamos hablando es mucho más que eso. En las palabras de Jesús, Él enseñó, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y aquí viene la parte importante, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero ¿por qué sale Dios en busca de adoradores que le adoren? Otra frase de Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, estamos diciendo que ese gozo que Dios mismo siente, que Él ofrece comunicarlo al ser humano. ¿Cómo? Bueno, uno de los medios que usa Dios es la alabanza. Decirle a Dios cuán grande es. De alguna manera es como salir al campo, coger una lente y enfocar los rayos del sol. Sabéis que de la inmensidad del calor nuclear del sol podemos enfocarlo y sentir pues, con cierta intensidad calor cuando enfocamos los rayos del sol. Y de alguna manera cuando giramos o como fuéramos nosotros un espejo, en alguna pequeña medida, cuando nos enfocamos a la grandeza de Dios, empieza a arder en nuestro corazón el gozo. A C.S. Lewis, autor de Narnia y muchos otros libros, le parecía raro el que la Biblia nos inste tantas veces a alabarle a Dios, hasta que él descubrió la función de la alabanza. Y estas frases él las escribió en una introducción a un libro sobre los Salmos. Todo disfrute espontáneamente rebosa en alabanza. El mundo gira en torno a la alabanza. Los enamorados alaban a sus parejas, los lectores alaban a su poeta favorito, los caminantes alaban al paisaje, los jugadores alaban su deporte favorito, se alaba el clima, los vinos, la comida, los actores, los caballos, las escuelas, los paisajes, personajes históricos, los niños, las flores, las montañas e incluso escarabajos extraños. Los hombres alaban de forma espontánea cualquier cosa que valoran, y también nos instan de forma espontánea a que nos unamos a ellos en alabanza. Nos dicen, ¿no es encantador? ¿No fue glorioso? ¿No crees que es magnífico? O los que nos gusta el fútbol diríamos, ¡vaya golazo! ¿No? Y aquí viene la frase clave. La alabanza no solamente expresa, sino que completa el gozo. Es su consumación total. Cuando los enamorados se dicen uno a otro lo hermosos que son, no se trata solo de dar cumplidos, el gozo no es completo hasta que se expresa. Y por eso Dios te invita a alabarle, para que tú puedas sentir algo del gozo que Él siempre siente. Segunda pregunta, ¿qué partes de nuestras vidas están involucradas en la búsqueda? Porque podríamos, de lo dicho hasta aquí, sacar la conclusión errónea, entonces solamente estamos hablando de cantar canciones un domingo. No, 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 no. Estamos hablando de una búsqueda que involucra toda nuestra vida. Involucra incluso donde vivimos. Porque al comienzo del pasaje, los versículos 27 al 29, se habla de que tenían que reunir a la gente de diversos sitios, diversos pueblos. ¿Por qué? Bueno, la razón se da antes en el capítulo 11, que no estamos exponiendo. Es una parte del libro que no estamos predicando, pero los primeros 2 versículos del capítulo 11, allí se explica que a dirección de Nehemías, entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieran en las otras poblaciones. Y el pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. O sea, estaba la muralla hecha, pero la ciudad estaba vacía. Y Nehemías dijo, hay que poblar la ciudad, necesitamos que 1 de cada 10 venga a vivir aquí en la ciudad. Algunos se ofrecieron voluntariamente y los otros pues lo echaron a suertes y vinieron algunos. ¡Wow! Claro, esto no es algo que podamos contemplar ahora mismo en la crisis actual. Pero ¿estaríamos dispuestos a cambiar de vivienda por Dios?
¿Estaríamos dispuestos de ir a vivir a otro pueblo, por ejemplo, para ayudar a que allí naciera una nueva iglesia? Dios es nuestro creador. Nos lo ha dado todo. Él reclama ser Señor de todo. Igual hay áreas de nuestra vida que nunca hemos estado dispuestos a ceder a Dios. Eso no permitirá que nuestros corazones ardan de gozo. En estos días de estar confinados en casa, pues Dios reclama ser Señor de nuestros hogares, Señor de cómo usamos el tiempo, de cómo nos hablamos unos a otros en casa. ¿Practicamos la comunión con Dios en todo, en lo que estamos haciendo en casa? ¿O eso lo dejamos solo para cuando nos podamos volver a reunir en la iglesia un domingo? ¿Tenemos a diario un culto familiar? ¿Una sencilla lectura bíblica y orar juntos? Si esto lo vamos descuidando, pues no nos sorprenda que no haya mucho gozo en el hogar. Al final del pasaje se vuelve a otro tema práctico, nuestras finanzas. La Biblia no entiende el concepto de una espiritualidad que no sea práctica. Toca toda nuestra vida y la llena toda de gozo si estamos dispuestos a ello. En ese caso concreto leemos que aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se iban a almacenar las ofrendas, las primicias y los diezmos. Venían de los campos de cada población y según la ley les correspondía pues, a los sacerdotes y los levitas. Y se nos dice que en la época de Zorobabel, la generación anterior, y de Nehemías, todos los días los israelitas iban entregando las ofrendas para los levitas. Y además los levitas a su vez entregaban a los hijos de Aarón, o sea, a los sacerdotes, lo que a ellos les correspondía. Notemos que los pastores y misioneros no nos escapamos. No estamos exentos de diezmar como todos los demás. Los levitas eran sostenidos por los diezmos de los que tenían otros empleos. Pero los levitas, de esos diezmos que ellos recibían, tenían que volver a diezmar para sostener a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Disculpadme que beba un poco. Dios reclama ser Señor de toda nuestra vida, de nuestros proyectos, como esa muralla que habían hecho, Señor de nuestros hogares y Señor de nuestras finanzas. Y fijaros, vale la pena, porque en el versículo 44, ¿qué sintieron al ofrendar y diezmar? Dice que sintieron gozo. ¿Os acordáis que Jesús habló de un hombre comerciante de perlas que un día en su trabajo topa con una perla de gran valor? Y tanta que el hombre hace una locura. Él va corriendo, vende su casa, vende todo lo que tiene para poderla obtener esta perla de gran precio. Esa perla está en este pasaje. Esa perla es Dios mismo. Una manera de descubrir nuestros dioses, sean el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, o cualquier cosa o persona que ocupe el lugar que debería ser el suyo, es hacernos preguntas. Preguntas como estas. ¿Qué es lo que más alegría me da en la vida? Porque la Biblia nos dice que nos contentamos con demasiado poco, con alegrías ligeras, superficiales y pasajeras, cuando Dios nos ofrece oro puro, gozo sólido, profundo y eterno. Otra pregunta sería, ¿qué es lo que más temo? Para un creyente lo peor que nos puede pasar no es morirnos del coronavirus. Si la Biblia tiene razón, morirme es pasar directamente a la presencia de Dios, encontrarme con aquel que me ha amado desde antes de crear el mundo, de por fin verle a Cristo cara a cara. Y la Biblia me dice que viene un nuevo universo donde no hay muerte, donde no hay virus, no hay tristeza ni temor. Tengo la evidencia de esto en la resurrección física de Jesús de los muertos. No, lo peor que me puede ocurrir no es morirme de coronavirus. Lo peor que me puede ocurrir es deshonrar a mi Dios. Él es digno de que brille en mi corazón un aprecio de Él, un disfrute de Él en toda circunstancia. Si al pensar en la muerte tienes temor, acude a Cristo. Si es necesario, arregla cuentas con Dios.
porque Él te puede dar la seguridad de una vida futura mucho mejor que esta. Pero ya vamos aclarando cuál es nuestra mayor dificultad para experimentar el gozo con Dios. Porque diremos, hombre, con todo lo que está ocurriendo, con el coronavirus, ¿quién podría tener gozo y esperanza en estas circunstancias? Pero esa no es nuestra mayor dificultad. No hace mucho que Dios se llevó a nuestro hermano Felipe. Él experimentó este gozo del que estamos hablando hasta el final y lo vivió en circunstancias muy difíciles. Hace unos años nuestra hermana Nuria, que también está con el Señor, también brilló con gozo en su última enfermedad. No es la enfermedad, no es el coronavirus, no es cualquier circunstancia de tu trabajo o cómo te tratan tus amigos, no son esas cosas las que te impiden brillar con gozo. Fijaros, versículo 30. Antes de subirse al muro, se tuvieron que purificar. Qué llamativo. Tienen que purificar la muralla también. Porque todo lo que tocamos en la vida lo vamos contaminando de nuestras actitudes malas, de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de nuestra falta de fe en el Señor. Incluso dice que los sacerdotes y los levitas se tenían que descontaminar, porque ellos eran hombres imperfectos también. ¿Cómo se purificaban? ¿Cómo se descontaminaban? Pues sobre todo en base al sistema de sacrificios de animales, de holocaustos. Se menciona concretamente en el versículo 43. Claro, todo esto eran solo representaciones de la realidad. La purificación física hablaba de la purificación espiritual. Los sacrificios de los animales representaban el gran sacrificio que iba a ser necesario para nuestra descontaminación. Tú y yo pensamos que podemos entrar en la presencia de Dios de cualquier manera. Decirle, oye tío, he venido a acompañarte. Si te prometo, como muchas veces decimos en alguno de nuestros cantos, te alabaré siempre. ¿Ahora te sientes mejor, Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros. En la visión de Isaías, en el capítulo 6, que vimos en nuestro retiro de iglesia, ¿os acordáis? Él vio serafines, significa seres ardientes, tan puros como una llama. Rodeaban al trono de Dios. Volaban con 6 alas, pero con 2 de ellas se tapaban el rostro. Esos seres completamente puros no pueden mirar a Dios. ¿Entiendes? Que si Dios de repente te dejara verle, si Dios de repente abriera las puertas del cielo sin que tú y yo hubiésemos sido purificados, seríamos fulminados al instante. Moriríamos al instante y eternamente. Pero Dios te quiere tanto, tiene tanto deseo de compartir contigo su gozo, que Él ha provisto la manera de que tú y yo podamos acercarnos a Él. Él vino a este mundo, tomó forma humana, murió nuestra muerte, pagó nuestra deuda, murió la muerte que nosotros nos merecíamos por nuestro egoísmo y nuestra rebelión. Y si crees en Jesús y aceptas lo que Él ha hecho por ti, aceptas que Él te purifique, entonces se te dará la bienvenida en la presencia de Dios. A la luz de la cruz, ¿a quién le cuesta más el que tú te puedas acercar a Dios? De repente, nuestras casas, nuestras finanzas, nuestro tiempo, todo ello no parecen ser sacrificios tan significantes. A la luz de la cruz y de la gracia de Dios, Él se lo merece todo. Él se merece que yo me goce en Él. Me quedan 2 preguntas, pero no vamos a dedicarles mucho tiempo. ¿Qué parte juegan otros en la búsqueda? ¿Por qué monta todo este tinglado Nehemías? Es la misma pregunta realmente que cuando nos preguntamos por qué manda Dios que nos congreguemos, que nos reunamos como iglesia. Ahora que ya hemos visto que lo podemos hacer de forma virtual, pues entonces cuando pase lo del virus, pues sigamos igual, ¿no? No, creo que sabéis cuál es el problema principal, ¿verdad? Que me estáis pudiendo ver a mí y escucharme a mí, pero no os estáis pudiendo ver los unos a los otros. Yo no os estoy pudiendo ver a vosotros y os echo de menos.
nos afectamos. La vida espiritual no está diseñada para ser vivida de forma solitaria. Pero esto enseguida nos hace plantearnos qué efecto estamos teniendo unos sobre otros. ¿Tú eres de los que arrastras para abajo? ¿Desánimo? ¿Duda? ¿Descontentamiento? ¿O tú eres de los que contagias a otros, pues, fe, esperanza y gozo? ¿Tú ayudas a subir o tú arrastras para abajo? Podríamos también aprender bastante de este pasaje en cuanto a la involucración de todos en la adoración pública de Dios, porque en el pasaje se ven a la vez de parte de algunos mucha preparación previa y por parte de todos participación. O sea, todos se subieron a la muralla, todos dieron la vuelta, todos cantaron, todos se alegraron. En los cultos entonces debemos estar participando todos continuamente. Cuando uno ora, estar todos orando en silencio y decir amén cuando estamos muy de acuerdo. Intentemos siempre cantar todos, Dios se lo merece. Cuando uno predica, escuchar a los demás evaluando si esto viene de la palabra de Dios y orar sobre cómo aplicarlo a mi propia vida. Pero también necesitamos que cada domingo algunos se preparen de antemano, con cuidado. 2 coros con arpas y trompetas no se organizan en el momento. Y imaginaros el momento que lleguen al templo y van a sacrificar los animales y se miran unos a otros y dicen, ¡ay, pero yo pensaba que tú traías el cuchillo! ¿Y las cerillas, Andrés, no las has traído? Esto no ocurrió espontáneamente. Todo lo que hicieron ese día estuvo muy cuidadosamente preparado de antemano. Por lo tanto, Dios se merece la participación de todos y la preparación cuidadosa de algunos para dirigirnos con excelencia. Y por último, ¿a quién escuchamos? Se menciona la palabra de Dios de 2 maneras en este pasaje, en los versículos 44 al final. Nehemías no se sacó de la manga lo que hizo ese día. Los sacrificios se hicieron según la ley de Moisés. Se organizaron los coros según habían dejado establecido David y Salomón siglos antes. O sea, prestaron atención a las directrices de la palabra de Dios aplicadas a la nueva situación. David mismo había hecho una aplicación a una nueva situación con los levitas. Al principio, como sabéis, los levitas transportaban el tabernáculo en el libro de Éxodo, pero con la construcción del templo eso ya no hacía falta, y David los convirtió en músicos y porteros del templo. O sea, aplicación a situaciones cambiantes. Pero Dios nos ha dejado directrices claras en su palabra sobre cómo se le debe adorar. De este mismo pasaje, sin irnos más lejos, hemos destacado que debemos declarar cómo es Dios. Debemos darle gracias. Debemos tener siempre el sacrificio de Cristo en el centro. Debemos participar todos, y algunos deben prepararse cuidadosamente de antemano. Debemos incluir nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Debemos dedicarnos nosotros mismos a Dios y, como último, nuestras alabanzas nos deben preparar para escuchar la voz de Dios por medio de la predicación de su palabra. Porque fijaros, el último versículo, el primero del capítulo 13, dice que en aquel día leyeron el libro de Moisés. Lo que leyeron, y viene a continuación, fue algo difícil de aceptar en lo que no vamos a entrar hoy. Pero si sus corazones no hubiesen estado preparados de antemano, no habrían podido escucharle a Dios y menos aún obedecerle. En conclusión, estamos siendo bombardeados estos días por mensajes por las redes sociales. Algunas pues son muy útiles, otras pues son divertidas, según algunas más que otras. Pero ¿estás escuchando la voz de Dios? No tengo mejor resumen de lo que creo que Dios nos quiere decir en esta mañana que lo que Dios ya dijo en Nehemías capítulo 8 y versículos del 10 al 12, porque allí ya se les dijo al pueblo de Dios, no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese día se les dijo, no estéis tristes, este es un día santo, así que todo el pueblo se fue a comer, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Pues os deseo que disfrutéis dentro de poco de vuestra comida que Dios os ha dado
y ocurra lo que ocurra, que esta semana podamos acordarnos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y os invito ahora a acompañar a Emma cantando una canción que nos recuerda que no tenemos que temer. Si Dios es nuestro Dios y Él es el que llena nuestros corazones de paz, de consuelo, de esperanza y de gozo. Que el Señor os bendiga.